Sí, vamos a poner un pequeño vídeo de 3 minutos viendo la figura de Indalecio Prieto y su representación dentro del contexto de la ciudad de Bilbao. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Cerramos hoy los actos del 50 aniversario de la muerte de Indalecio Prieto
en el lugar que a él más le habría gustado, en el Ayuntamiento de Bilbao, haciendo entrega a nuestro alcalde, Iñaki Azcuna, de esta escultura en bronce que representa la cabeza del político socialista. Aunque nació en Oviedo, Indalecio Prieto fue, como escribió Santiago Arisnea, bilbaíno de adopción y devoción. Prieto amó profundamente a esta ciudad y a este país. Como socialista, se sintió profundamente identificado con la tradición liberal de esta villa y aquí, en Bilbao, en la Sociedad El Sitio en 1921, dijo aquello de que era socialista a fuer de liberal. Esto es, que era socialista porque era liberal, porque el socialismo era, en su pensamiento, el liberalismo en su grado máximo, el sostén más eficaz que puede tener la libertad. Como ministro de la República, impulsó la regeneración urbanística de Bilbao y su área metropolitana, con proyectos como los enlaces ferroviarios, junto a su buen amigo Ricardo Bastida, la estación intermodal y otros que, como el túnel de Archanda, solo medio siglo después han visto la luz. Bilbao le colocó en sus primeros cargos públicos, primero en la Diputación Foral y después en este Ayuntamiento de Bilbao, del que fue teniente alcalde y concejal desde 1916 hasta 1918. Bilbao le confirió reiteradamente su representación en el Parlamento español, donde fue diputado por Bilbao en 7 legislaturas. Su contribución fue decisiva para la aprobación del primer Estatuto de Autonomía y la formación del primer Gobierno vasco en octubre de 1936. El telegrama que el lehendakari Aguirre le envió el mismo día de su elección habla por sí mismo del papel que Indalecio Prieto jugó en todo aquello. Decía: el pueblo vasco, congregado hoy en Guernica con entusiasmo indescriptible, no olvida ni olvidará a quien, como vuecencia, ha hecho posible con gran generosidad que el pueblo vasco recobre las libertades. Ya en el exilio mexicano, Prieto confesó que le habría gustado acabar su vida política como la empezó, de concejal en Bilbao o de diputado provincial. No pudo ser porque la muerte le llegó, como a tantos vascos y españoles que perdieron la guerra sin poder volver a su querido Bilbao. Por eso, con este sencillo acto, Prieto vuelve de alguna manera a la que fue y sigue siendo su casa. Y ese es ya un motivo de gran alegría, tanto para el Grupo Socialista actual como para quienes nos han precedido en esta labor y para la corporación en general. Así que, alcalde, aquí tienes como primer edil de la villa esta cabeza de bronce, obra del escultor Juan Cristóbal. Representa a un Prieto todavía joven, en 1924, aunque él dejó escrito que su rostro le recordaba al de algún emperador romano decadente. Pero no quiero terminar, creo que es obligado en los tiempos que vivimos, en el que el prestigio de la política y de los políticos está por los suelos, sin elevar un poco la vista y reconocer a aquellos que nos han precedido en la noble tarea de velar por el interés general, por la cosa pública. Indalecio Prieto ha sido definido muchas veces como el político dentro del Partido Socialista. Un político nato, y es verdad que Prieto no fue un teórico, fue básicamente un hombre de acción. Para él, la política o es acción o no es política. Prieto fue un político siempre preparado y dispuesto para la acción. Creía que en política se está para cambiar las cosas y no para pasar el rato. Creía que el individuo, a través de su acción comprometida, el que comienza a construir una realidad diferente. Él mismo se ponía como ejemplo para ilustrar esta idea. Contaba que llegó a Bilbao en 1891, con su madre viuda y un hermano menor. La primera noche la pasaron en lo que hoy llamaríamos un piso patera, con otras familias llegadas a Bilbao en condiciones miserables. Con el tiempo, la familia ocupó un piso en la calle La Laguna, en San Francisco, cerca del Centro Obrero. 40 años después, en 1931, siendo Prieto ministro de Hacienda del Gobierno Provisional de la República, a aquel niño que pasó su primera noche en Bilbao en un piso patera, le entregaron las llaves del Palacio Real de Madrid para que Patrimonio se hiciera cargo del edificio. La moraleja de esta historia es que en política no hay objetivo, por difícil que parezca, que no pueda lograrse con el trabajo constante, con el empeño y la persistencia para avanzar,
más allá de las dificultades. La lección de la que también hoy podemos extraer consecuencias útiles para los tiempos de incertidumbre que nos ha tocado vivir. Nada más, quiero agradecer de corazón al alcalde Azcuna y al resto de corporativos que están aquí su presencia, y con él os dejo. Muchas gracias. Dicen, igual es mentira, que don Inda en San Juan de Luz, en el exilio, le preguntaron qué es lo que más le gustaría ver de Bilbao. Y dijo, pues al alcalde en la procesión de Semana Santa. Porque claro, el alcalde era don Joaquín de Zuazoitia, que antes de la República no había sido muy cristiano. Y después, en la dictadura, llevaba un cirio que afortunadamente las corporaciones actuales ya no llevamos porque somos una corporación laica, aunque cada uno luego tiene sus creencias o no creencias. Yo voy a hacer un pequeño discurso, más corto que el de Alfonso, fijándome un poco en el vídeo que se ha presentado. En primer lugar, don Inda tuvo que luchar a brazo partido dentro del partido porque su otro gran oponente fue Facundo Pérez Aguas. Facundo Pérez Aguas, un radical tremendo, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, y al final uno de los fundadores del Partido Comunista de España, Facundo Pérez Aguas. Don Inda se impuso y don Inda fue el gran baluarte del socialismo, no solo en Vizcaya, sino una corriente importantísima en España. Yo creo que con Besteiro y con Largo Caballero fueron las tres grandes espadas del socialismo español. Pero en las fotografías que hemos visto se le ve, por ejemplo, con el presidente Alcalá Zamora. Recientemente he leído un libro de Alcalá Zamora donde acusa a don Inda, porque la política es cruel, de un golpe de Estado parlamentario cuando Alcalá Zamora, en el 36, me parece que es en febrero, le quitan de presidente de las Cortes con una votación interna de las Cortes españolas. Y luego viene ya el Frente Popular y la que se avecina, que todos sabemos, la innombrable, la Guerra Civil Española o la Guerra Incivil que diría don Miguel de Unamuno. Hay otra fotografía, me ha parecido verle a Negrín. Negrín es otro de los grandes dentro del Partido Socialista Español. Canario, un catedrático extraordinario, una cabeza extraordinaria, por cierto, profesor de Severo Ochoa, profesor del padre Rupe, que llega a ser primer ministro de la República Española en unas condiciones lamentables. Y ahí choca con Prieto, o Prieto choca con Negrín. Prieto en sus memorias, si las han leído ustedes, verán que acusa a Negrín como el Partido Comunista y los comunistas, incluido la Unión Soviética, se está adueñando del ejército, de los batallones, de las brigadas y en realidad del poder en la guerra española. Y naturalmente Prieto renuncia, dimite, y es la última vez que dimite porque ya no le da tiempo a ser nada más. La batalla esa interna la gana Negrín, Negrín que por otra parte es un hombre con una voluntad de hierro, una voluntad férrea, y me ha hecho recordar esas memorias de Negrín. Y la tercera, que me ha parecido ver al Lehendakari Aguirre junto con Prieto. Bueno, yo creo que Aguirre y Prieto, Prieto y Aguirre,
son los mentores y los hacedores del primer Estatuto Vasco, del 37. Llegan a un acuerdo después de que Aguirre ha intentado hacerlo con la minoría vasco-navarra, con los tradicionalistas que le traicionan de una forma vergonzosa. Me estoy refiriendo a la historia. Como sé que hay algún historiador por esta casa, igual luego me ponen a caldo, porque me puedo estar equivocando en algunas cosas. Si me equivoco, pido perdón y no pasa absolutamente nada. Pero sí creo que Aguirre y Prieto fueron los hacedores del Estatuto del 37. Son ellos los que consiguieron amalgamar el Estatuto de manera que lo aprobaron las Cortes españolas ya en plena conflagración civil española. Y luego, por último, su amistad con Ricardo Bastida. Ricardo Bastida, que era un católico de comunión diaria, pretendía convertir a Prieto. Y Prieto tiene unas cartas extraordinarias dirigiéndose a Bastida y, bueno, dándole un pase torero con la izquierda y con la derecha impresionante. Pero tuvieron una amistad importante, lo mismo que tuvo una amistad importante con Miguel de Unamuno. Pero tiene una frase Prieto importante de Miguel de Unamuno, que yo lo he utilizado varias veces en algún discurso sobre Miguel de Unamuno, y es que Prieto le define muy bien como un alma atormentada a Miguel de Unamuno, capaz de decir hoy una cosa y mañana la contraria, por ese tormento de su vida, por esa vida azarosa que llevó a Miguel de Unamuno a veces a mantener una posición y luego otra. No hablo de política, sino hablo de posiciones contrapuestas en la monarquía, con la república e incluso con la dictadura, aunque poco tiempo tuvo para explicar lo que era la dictadura, puesto que murió en diciembre del 36, el 31 de diciembre del 36. Realmente Miguel de Unamuno quizá fue más consecuente en la dictadura, donde al dictador Primo de Rivera y a Alfonso XIII les puso siempre a caldo, tan a caldo que mereció un destierro a Fuerteventura, de Fuerteventura huye a París y de París a Hendaya. Hendaya es el sitio donde recalan mucha gente como Miguel de Unamuno, mucha gente, San Juan de Luz, como don Indalecio Prieto, antes de ir a México. Y en México murió don Indalecio Prieto, después de una vida también azarosa, también llena de sobresaltos. En la política siempre es cruel, la política nunca es amable, y en esa política tuvo que tender puentes y luchar abiertamente, primero internamente y luego externamente, en una situación en España catastrófica, tan catastrófica como que acabó con una guerra civil, una dictadura, y esa ya no era como la de Miguel Primo de Rivera, la dictadura blanda, esta era la dictadura, y miles y miles de muertos, de exiliados, de gente en la cárcel y de gente fusilados. Yo os agradezco mucho que hayáis traído la escultura a la cabeza de don Indalecio Prieto, que la voy a colocar, si no os importa, en mi despacho, al lado de Blas de Otero, al lado del Lehendakari Aguirre y enfrente de la cabeza de Miguel de Unamuno y de algunos personajes más, porque en mi despacho hay personajes de todos los calibres y de todas las cofradías. Muchas gracias y hasta la siguiente cabeza. A ver de quién me traéis la siguiente, mientras yo sea alcalde. Es que ricasco.